36 hombres sanos se ofrecieron voluntarios para pasar hambre durante 6 meses. No eran presos. No eran enfermos. Y podían marcharse cuando quisieran. Ninguno se marchó. Pero uno de ellos terminó apoyando la mano sobre un tronco y bajando un hacha sobre sus propios dedos. Cuando le preguntaron si lo había hecho a propósito, respondió: no estoy listo para decir que sí. Tampoco estoy listo para decir que no. Lo que aquel experimento midió no fue cómo se muere de hambre. Fue algo mucho más incómodo, que le hace el hambre a la cabeza de una persona perfectamente normal. ¿Y por qué esa respuesta, 80 años después, describe con una precisión molesta a millones de personas que jamás han pasado hambre de verdad? Otoño de 1944. Los aliados avanzan por el continente europeo y saben que al otro lado del frente hay un problema para el que nadie tiene un plan. Millones de personas que llevan años comiendo mucho menos de lo que necesitan. Liberar una ciudad hambrienta no consiste solo en entrar en ella, hay que alimentarla, y en aquel momento nadie sabía cómo se hace eso sin matar a la gente que intenta salvar. Porque volver a comer, después de meses sin comer, puede matarte. Y en 1944 no existía un solo estudio serio que dijera cuánto, con qué, y en qué orden. El hombre que decidió resolverlo se llamaba Ansel Keys, fisiólogo de la Universidad de Minnesota. Ya había diseñado antes la ración de combate que los soldados llevaban en la mochila, la ración K. Keys tenía un laboratorio, tenía el permiso del Departamento de Guerra y tenía una pregunta muy clara. Lo que no tenía eran voluntarios dispuestos a que les quitaran la comida durante medio año. Y los encontró exactamente donde nadie los habría buscado, entre los hombres que se habían negado a ir a la guerra. En Estados Unidos, quien objetaba al servicio militar por convicción religiosa o moral no quedaba libre. Iba a un programa llamado Civilian Public Service, trabajo civil, sin sueldo, mientras durara la guerra. Menonitas, cuáqueros y miembros de la Iglesia de los Hermanos pasaron aquellos años plantando árboles, apagando incendios forestales o trabajando en hospitales psiquiátricos, mientras sus vecinos combatían al otro lado del mundo. A esos campamentos llegó un folleto con una pregunta impresa en la portada: ¿pasarás hambre para que ellos coman mejor? Se apuntaron cientos. Keys entrevistó a un centenar y se quedó con 36. Buscaba hombres sanos, mentalmente estables y capaces de convivir un año entero sin destrozarse entre ellos. Uno de los elegidos, Marshall Sutton, explicó su motivo en 2 palabras: ser útil. Otro, Max Campbellman, terminaría décadas más tarde negociando desarme nuclear para 2 presidentes de Estados Unidos. El laboratorio no estaba en un edificio elegante, estaba en el sótano del Estadio Memorial de la Universidad de Minnesota, debajo de las gradas de un campo de fútbol americano. Y la dieta que iban a comer no era un invento del laboratorio, era una copia. Keys reprodujo lo que se estaba comiendo de verdad al otro lado del Atlántico: patatas, colinabos, nabos, pan y macarrones. Casi nada de carne, casi nada de grasa, comida de invierno y de escasez. El plan tenía 3 tiempos. Primero, 12 semanas comiendo con normalidad, algo más de 3000 calorías al día, para medir con precisión cómo era cada uno de ellos estando sano. Después venía la parte dura, 24 semanas comiendo poco más de 1500 calorías diarias. Aproximadamente la mitad. 6 meses seguidos. Y no podían quedarse quietos. Cada semana tenían que caminar 35 kilómetros, además de las pruebas periódicas en la cinta de correr del laboratorio. El objetivo era que cada hombre perdiera 1/4 parte de su peso. No un número igual para todos, una cifra calculada cuerpo por cuerpo, y ajustada semana a semana subiendo o bajando la comida. Los pesaban, los medían, les hacían radiografías, análisis de sangre.
Pruebas de fuerza, de resistencia y de inteligencia. Sobre el papel, aquello era un estudio de fisiología. Nada más. El cuerpo respondió como se esperaba. Bajó el pulso. Bajó la temperatura. Bajó el metabolismo, que se frenó solo para gastar menos. Aparecieron anemia, mareos al levantarse y una debilidad que no se iba durmiendo. A varios se les hincharon los tobillos y las piernas por retención de líquido. Y eso trajo una trampa, la báscula mentía. Pesaban más de lo que su cuerpo tenía en realidad. Hacia el tercer mes empezó a ocurrir algo que no estaba en ningún protocolo, porque a nadie se le había ocurrido medirlo. La comida dejó de ser comida y se convirtió en lo único. Uno de los voluntarios, Harold Bleckenstaff, lo describió así: la comida se convirtió en lo único central de tu vida. Y añadió una frase que suena a broma y no lo es. Y la vida es bastante aburrida si eso es lo único que hay. Hombres que nunca en su vida habían cocinado empezaron a coleccionar libros de cocina. Uno de ellos, Carlyle Frederick, llegó a acumular casi 100. Recortaban recetas que no iban a preparar. Compraban utensilios de cocina que no iban a usar. Se quedaban mirando fotografías de comida durante horas, sin hacer nada más. Masticaban chicles sin parar. Algunos llegaron a 40 paquetes al día. Hubo que prohibirlo dentro del experimento. En la mesa, cada uno desarrolló su propio ritual. Cortar la ración en trozos minúsculos. Diluirla con agua para que ocupara más espacio. Tardar 1 hora en comer lo que antes despachaban en 5 minutos. Bebían agua sin parar, hasta 4 litros al día. Cargaban de café y de té todo lo que el equipo les permitía. Cualquier cosa que llenara el estómago sin ser comida. Y mientras el cuerpo se apagaba despacio, otra cosa se estaba apagando mucho más rápido. Se acabaron las bromas. Se acabaron las discusiones interesantes. Dejaron de leer, dejaron de ir a clase, dejaron de tener ganas de estar con otras personas. El deseo sexual desapareció casi por completo. El sentido del humor también. Varios describieron una irritabilidad que no reconocían como suya, y de la que se avergonzaban después. Kiss no tuvo que interpretar nada de todo esto, y ahí está la fuerza del experimento, lo tenía en números. Les pasaba periódicamente el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, el MMPI. Y las puntuaciones subieron justo donde nadie las quería: depresión, histeria e hipocondría. En hombres que habían sido seleccionados, precisamente, por ser los más estables de entre cientos de candidatos. 5 de los que llegaron al final rebasaron lo que el propio equipo llamó neurosis de semi-inanición. 2 hombres fueron expulsados por saltarse la dieta a escondidas. Los datos de otros 2 hubo que descartarlos. Fíjate bien en lo que significa eso. No les habían quitado la libertad, ni la dignidad, ni la esperanza, ni siquiera la compañía. Seguían durmiendo en camas limpias, con médicos alrededor y una fecha de salida escrita. Solo les habían quitado la comida. Y entonces, un día de aquel invierno, uno de ellos salió a cortar leña. Se llamaba Samuel Lack, bajó el hacha y se amputó 3 dedos de la mano. Y lo que pasó después es todavía más perturbador. Leck contó que se sintió tan eufórico que, de camino de vuelta, se paró en 17 heladerías. Años más tarde le preguntaron lo obvio, y respondió que en aquel momento estaba completamente confundido. No estoy listo para decir que lo hice a propósito, dijo. No estoy listo para decir que no. Nadie lo obligó a estar ahí. Podía haberse marchado esa misma tarde y volver a comer. Y sin embargo, 6 meses de comida insuficiente habían llegado a un lugar de su cabeza al que él ya no tenía acceso. El 28 de julio de 1945 terminó la fase de inanición, y ahí empezó el problema de verdad.
porque el encargo que le habían hecho a Kiss nunca fue averiguar cómo se pasa hambre. Era averiguar cómo se sale de ella. Esa era la parte que iba a servir de algo al otro lado del océano. Dividió a los 32 que seguían en pie en 4 grupos de 8. Cada grupo recibiría un nivel de calorías distinto durante la recuperación. Y dentro de cada grupo hizo subgrupos. Unos recibían suplementos de proteína, otros de vitaminas, otros nada en absoluto. Quería saber qué componente hacía el trabajo de verdad. El resultado fue tan simple que decepcionó a mucha gente. Ni las proteínas ni las vitaminas cambiaban gran cosa. Lo único que sacaba a un hombre de la inanición eran las calorías. Los que más comían recuperaban antes la fuerza. Y, medido con el mismo cuestionario de antes, también eran los primeros en dejar de estar deprimidos. Pero apareció además un hallazgo que nadie había pedido. Y es, con diferencia, el que más se usa hoy. Volver a comer lo de antes no bastaba. Con su ración normal, la misma que tomaban antes de empezar, aquellos hombres no se recuperaban. Necesitaban bastante más de lo que habían comido nunca en su vida. Y cuando por fin les quitaron toda restricción, durante las últimas 8 semanas, pasó algo que ninguno esperaba de sí mismo. Perdieron el control. Comían hasta encontrarse físicamente mal, y seguían teniendo hambre. Describieron un vacío que no se llenaba aunque el estómago estuviera lleno. Y eso no duró días. Duró meses. Ninguno de aquellos hombres tenía un trastorno alimentario antes de bajar a ese sótano. Estaban sanos y habían sido elegidos precisamente por su equilibrio. No había ninguna historia previa que explicara nada. La restricción prolongada, ella sola, sin ayuda de nada más, había fabricado el comportamiento. Kiss publicó el manual el 25 de mayo de 1946. La guerra en Europa había terminado más de un año antes. Se titulaba Hombres y hambre, un manual psicológico para trabajadores de ayuda humanitaria. Llegó tarde para exactamente aquello que se lo habían encargado. En 1950 salió la obra completa, La biología de la inanición humana. 2 volúmenes y más de 1000 páginas, publicados por la Universidad de Minnesota. Durante décadas fue la referencia sobre lo que el hambre prolongada le hace al cuerpo humano. Y lo sigue siendo, por una razón simple, nadie ha vuelto a hacer un experimento así. Y nadie debería. Pero la segunda vida de este estudio empezó en un sitio que Kiss jamás habría imaginado, y con pacientes que tenían la despensa llena. En las consultas de psiquiatría había personas con anorexia nerviosa. Y su cuadro incluía obsesión constante con la comida, rituales en la mesa, aislamiento, irritabilidad y depresión. Exactamente la misma lista que habían escrito, punto por punto, 36 hombres sanos de Minnesota a los que solo se les había quitado la comida. Eso cambia de sitio la pregunta clínica. Si esos síntomas le aparecen a cualquiera que pase hambre suficiente, entonces buena parte de lo que parecía la enfermedad es, sencillamente, el efecto del hambre. Y lo que se deduce de ahí es incómodo, pero es práctico. Esa parte no se trata hablando. Se trata comiendo. Recuperar el peso deja de ser el final del tratamiento y pasa a ser la condición para poder empezarlo. Y hay una segunda lectura, mucho más cotidiana, que probablemente te toca a ti. El patrón que describieron aquellos hombres, restricción prolongada, obsesión creciente con la comida, y después una pérdida de control que no obedece a la voluntad. Es el mismo que describe casi cualquiera que haya hecho una dieta muy restrictiva durante meses. No es debilidad de carácter. Es una respuesta fisiológica documentada en 1945, con hombres a los que se eligió uno a uno, entre cientos, precisamente por ser inquebrantables. Conviene decir también lo que este estudio no es. 36 hombres blancos,
jóvenes, sanos y voluntarios, en un solo país y en un solo año. No es una muestra de la humanidad, y con las normas éticas de hoy no se aprobaría igual, aunque ellos sabían dónde se metían y podían salir cuando quisieran. Y queda una última frase, dicha por uno de ellos, que coloca a todo el experimento en su sitio. Fue Samuel Lagg, el del hacha. Dijo que entre ellos y la gente a la que estaban intentando ayudar había una sola diferencia importante. Nosotros sabíamos el día exacto en que nuestra tortura iba a terminar. Eso es lo único que ningún experimento del mundo puede reproducir. Ellos tenían una fecha marcada en el calendario. El hambre de verdad no la tiene. Aquellos 36 hombres se ofrecieron para averiguar cómo alimentar a un continente. Terminaron dejando por escrito otra cosa distinta, el mapa de lo que el hambre le hace a la mente. Y ese mapa se sigue usando hoy, en consultas de trastornos alimentarios y en cualquier conversación seria sobre dietas. Y esta es la pregunta que te dejo. Y es de este caso concreto. Si te hubieran puesto delante aquel folleto, pasar 6 meses de hambre para que otros comieran mejor, ¿habrías firmado? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si te enganchó esta historia, Elizabeth Loftus, que ya tienes en el canal, te va a interesar todavía más. Y si te gustan estos casos reales bien documentados, suscríbete, que aquí sale uno nuevo cada día.